Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos de nuevo a mi programa de mi canal Sector 9 de televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia el futuro de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. Esta semana en Sector 9 trataremos qué son los servicios de inteligencia privados. En esta entrevista hablaremos con Jorge Gómez, que es exagente de los servicios secretos españoles y experto en contrainteligencia, exagente de los servicios secretos CNI y CSIR y experto en contrainteligencia. También Jorge Gómez, asesor en seguridad y defensa, oficial de la Armada de la Reserva y exmiembro del Servicio de Inteligencia Español, como hemos dicho. Como decimos, Jorge Gómez cuenta con más de 28 años de experiencia en este terreno. Buenos días, Jorge Gómez, y gracias por estar con nosotros otra vez en Sector 9 de Televisión. Hoy trataremos un tema muy interesante, que son los servicios de inteligencia privados. ¿Qué es un servicio de inteligencia privado, Jorge? Bueno, un servicio de inteligencia privado es realmente una empresa, una consultora, una compañía que realiza actividades de inteligencia para clientes privados, es decir, para empresas o para personas en los que realiza pues más o menos las mismas cuestiones que realiza un servicio de inteligencia del Estado, por supuesto con muchas más limitaciones, con muchos menos medios, pero las investigaciones al final están dirigidas al mismo objetivo. Lo que una compañía quiere es obtener información que ponga en valor su producto, que ponga en valor su servicio, y clientes privados obtener información para demandas penales, para juicios o para investigaciones que quieran llevar a cabo sobre cuestiones de todo tipo. En ese tipo de actividades, los servicios de inteligencia privados pues combinan las actividades OSINT, la investigación, las actividades zooming, las actividades tecnológicas también, para cumplir con el objetivo que necesite el cliente. Y la diferencia que hay entre uno gubernamental, digamos, sería este concepto, ¿no? De medios, y que solo actúa el sector privado, ¿no? Y el marco legal en el que actúas, es decir,
Los servicios del Estado actúan Sí. en un marco legal diferente al nuestro, pero el objetivo del Servicio de Inteligencia del Estado es defender los intereses de nuestro país dentro y fuera de sus fronteras. Y un servicio de inteligencia privado, una compañía privada, defiende los intereses de sus clientes dentro y fuera de nuestras fronteras. Diferencia básica, Comprendo, la normativa. la normativa, que viene estipulada por ley escrita, obviamente, y que no se puede tratar en ningún momento, obviamente. Claro, algunas actividades que el servicio del Estado realiza bajo cobertura, en un servicio privado no puede realizarlas porque entraría en la tipificación de espionaje y en la comisión de un delito. Claro, exactamente, exactamente. Otra pregunta interesante que creo yo, ¿qué tipos de clientes potenciales buscan los servicios de la inteligencia privada? ¿Qué tipos de clientes potenciales tenéis? Bueno, tenemos varios tipos de clientes, pero sobre todo podríamos dividirlos en dos partes, ¿no? Aquellos clientes que buscan algo específico para una investigación, para una cuestión judicial, para un problema privado entre personas, y aquellos que buscan un servicio, como son las grandes multinacionales que lo que buscan en compañías privadas es el asesoramiento en cuestiones de inteligencia y contrainteligencia. Muchas compañías privadas, sobre todo las del IBEX 35, disponen de departamentos de inteligencia y contrainteligencia privada dentro de la empresa. Dentro de la empresa ya lo tienen ellos, ¿no? Sí. O sea, no Pero hace se falta. asesoran aquí, Sergio. ¿Por Sí. qué buscan el asesoramiento? Porque algunas de las compañías privadas de inteligencia están presididas, o el CEO, como en mi caso, es un exmiembro del servicio de inteligencia. Por tanto, Claro, ganan la experiencia en claro, operaciones de inteligencia y en el trabajo de inteligencia profesional. claro, claro. Entonces podríamos hablar también, lo que hacéis vosotros, inteligencia privada, es investigaciones económicas, legales y patrimoniales en el entorno empresarial. Sería más o menos básicamente lo que hacéis, ¿no? Sí, pues esas son algunas de nuestras actividades Algunas de ellas. Sí. para las que utilizamos habitualmente agencias de investigación privada. O sea, nosotros subcontratamos ese servicio a una agencia de investigación privada, a detectives, que son los que están homologados en España para realizar ese tipo de actividades y poder defenderlas en un juicio. Claro, claro. Y después, ¿qué perfil profesional ha de tener un agente de inteligencia privada? Aunque ya nos has dado un poquito de orientación sobre esto. Bueno, el perfil profesional no es igual porque en la inteligencia del Estado, vuelvo a repetir, cuentas con más medios, con gente y cursos específicos, pero también hay cursos civiles específicos para prepararte, para el análisis, para la investigación UMIN, para la investigación OSINT, y ese tipo de profesionales son los que demandamos en las consultorías de inteligencia. Pero hay un problema, Sergio, que me gustaría matizar, porque que creo que es muy importante. Existe un error importante, que es que cada uno quiere hacer lo más importante de la inteligencia aquello que sabe hacer él. Es decir, los que hacen análisis venden que lo más importante de la inteligencia es el análisis. Los que hacen UMIN venden que lo más importante es el UMIN. Pero realmente tenemos que fijarnos en el ciclo de inteligencia que marca los pasos del proceso de la inteligencia, que son la dirección,
la obtención, el análisis y la entrega de Exactamente. información. Entonces, ninguno es más importante que otro, todos son importantes y uno Sí, solo no es inteligencia, es una parte del ciclo. exactamente. Pero entendiendo que todos son importantes, yo sí voy a hacer una defensa aquí a ultranza de la inteligencia Humming, que la falta de inteligencia Humming ha causado muchísimos de los problemas de la inteligencia actual y pasada, y sí es decir que la inteligencia clásica se basa en la obtención. La Y sin información. obtención no se puede hacer análisis, No ni sé se cómo puede será el hacer siguiente nada más. paso. Entonces los siguientes pasos dependen de la obtención. Claro, claro. Claro que sí, sin información no podemos dar el siguiente paso al análisis. Eso está muy claro, ¿no? Lo has dejado muy claro. Hay una pregunta que nos hace nuestro amigo en común. Las relaciones que puede haber entre las agencias de inteligencia privadas y los servicios de inteligencia institucionales, como la CIA, CNI, MI6 o el Mossad, y por derivación las entidades de espionaje en general. O sea, ¿puede una empresa de seguridad privada poder colaborar con una institucional de un Estado? Cualquiera, a nivel general, a nivel mundial. En la práctica sí. Y Sí, de hecho yo creo que la colaboración público-privada es esencial para determinados tipos de cuestiones y sobre todo en inteligencia. Si no hay colaboración público-privada, esto no funciona bien. Y la realidad es que existe en una medida muy pequeña. Ahora bien, hay que matizar en qué uno puede colaborar con una agencia de inteligencia, en algo que no esté sujeto a un delito de espionaje en contra de tu país. Es decir, yo no claro, puedo colaborar con una agencia de inteligencia extranjera y aportar informaciones de España, claro, claro, pero sí puedo colaborar aportando informaciones de un grupo criminal claro. que opere en su territorio y en el nuestro, pero no informaciones de inteligencia, sino informaciones de obtención de tipo criminalidad organizada, grupos delincuenciales y demás. Es decir, hay que medir mucho cuál es la Sí, colaboración. Dentro de nuestro país, las agencias privadas, las consultoras privadas de inteligencia, pueden colaborar con los servicios de inteligencia del país, tanto con los servicios de información policiales como con el CNI a demanda del propio CNI o a propuesta de la compañía privada. Es decir, claro. yo detecto una información que tiene interés para la inteligencia del Estado y puedo compartirla, puedo y debo compartirla con Sí. los servicios tanto policiales o del Estado. Sería una especie de colaboración lógica, ¿no? En, Remunerada no, pero en virtud de la defensa de nuestro Estado. exactamente. Y en el mundo digital en el que vivimos, obviamente, el 80% de la información está en Internet, eso es lo que dicen. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, un 80% sería OSINT, ¿no? A través de puertas abiertas, y el otro 20% sería UMINT. ¿Crees que es Eh, proporcionalmente yo creo que esas proporciones no son reales. ya? Es decir, empecemos por Internet. Sí, En el Internet que todos consultamos, se calcula que está el 5 o el 7% de la información total que hay en Internet. El resto está en el Internet oscuro. Por tanto, no está al sí, alcance de todo el mundo. Y desde ahí es luego. donde hay que obtener información. La obtención, es decir, establecer porcentajes de principio es un error, porque unas Sí, operaciones demandarán de más información tecnológica. Es evidente que la tecnología nos aporta muchas posibilidades para obtener información, pero hay operaciones que demandarán más actividad tecnológica y otras que demandarán más actividad UMI. Y en general todas demandan una y otra actividad. El problema es lo mismo. Volvemos a los técnicos OSINT.
intentan vender que la actividad OSINT es prioritaria y lo más Claro, fundamental para la inteligencia. claro, Bien, pero cuando usted termina su investigación OSINT, ¿qué podemos hacer con eso? claro. O aplicamos más técnicas eh, como pueden ser el análisis, el UMIN, otros tipos de informaciones, Sí, o la actividad OSINT no es concluyente. como Es hemos dicho, decir, podemos, por ejemplo, a un investigado obtener mucha información de él, pero ¿eso nos va a resultar concluyente en un juicio? ya, claro, Pues no. no, Necesitamos buscar más información. Es decir, exactamente. eso es el intento permanente de simplificar la actividad de inteligencia. Sí, Y la sí, sí. actividad de inteligencia es una actividad compleja. No es Muy, una actividad en la que tú me des el nombre de alguien, yo busque en OSINT y el sí, sí. asunto está resuelto. No, eso no es inteligencia, eso es otra cosa. No, no es tan sencillo, no, eso y no cumple el ciclo de inteligencia, que es lo que tú dices. Y bueno, la información de fuentes humanas, como comentamos en cada programa que hemos hecho contigo, la importancia que tiene todavía y que pueda tener. La importancia de la inteligencia humana es que es con la que puedes corroborar todo lo que, con la que puedes contrastar todo lo que obtienes de otra forma. Yo lo he explicado muchas Claro. veces. De Sí, Putin, sí, lo importante no es la guerra que está haciendo, sino qué tiene pensado hacer. Y eso, por claro. medios tecnológicos, es muy difícil, porque él ya sabe que van a intentar Sí, 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 obtener sí. eso. Por tanto, la Claro, única claro, claro, claro. forma de obtener eso es una fuente Humming a su lado, eso vale oro, y nos daría algo que es fundamental en las fuentes Humming, las intenciones. Las intenciones las Las descubrimos intenciones. con una fuente Humming. Entonces, Sí, sí, ¿cómo sí, sí. en Oriente Medio han sido capaces de eliminar uno tras otro los israelíes a las cúpulas militares, religiosas, políticas de Irán o de Hamas? ¿Solamente con con adquisición tecnológica? No, tienen muchas fuentes sobre el No, terreno, que son las que pueden exactamente. informar de determinadas cuestiones. La inteligencia humana es básica y cada vez que nos hemos alejado de ella, las consecuencias han sido tremendas. Podríamos decir que Oriente Medio, el ataque de Hamas, es una cuestión eh, que tiene dos facetas. O el abandono de las fuentes UMI, de la inteligencia UMI, o el poder político que no ha hecho caso a las informaciones de inteligencia. Solamente esos dos Claro, factores han influido en el desastre producido en esa incursión de Hamas, mientras que en el otro lado, lamentablemente, ellos sí han hecho ese trabajo, porque los ya, trabajadores que cruzaban a Israel han estado informando permanentemente de los métodos de seguridad, de los métodos de protección, lo cual ha facilitado su acción pues para ejecutar eso que nadie pensaba, ¿no? claro. Y es cierto que a veces las personas, la gente, pues cree que todo está basado en las nuevas tecnologías, bueno, no tan nuevas, ¿no? En la tecnología, y como hablamos casi cada programa, ¿no? La importancia de las fuentes UMI, que son las fuentes humanas, digamos, lo que te has dicho, ¿no? Pues, que puede cruzar la frontera cada día y te daré información de la otra parte, claro, por supuesto. Claro, y la importancia que tiene Sergio, que eh, a veces, yo diría que en muchas ocasiones, el poder político no asume la información de inteligencia porque no es políticamente correcta, porque no es el momento o los Sí, intereses políticos y tienden a no prestar atención o desestimarla. Y los resultados pues, pueden exacto. ser desastrosos. Que eso pasa, ¿no? Que a veces, pues, digamos,
se obtiene una información, igual se guarda en un cajón, ¿no? Hasta que es preciso utilizarla. O sea, toda la información que recibe un servicio de inteligencia, sea privado o sea bueno, más gubernamental, pues se utiliza ya, ¿no? A veces se guarda y, bueno, se utilizará si procede, ¿no? Claro, lo que no, y esto a veces se ve en los comentarios de las personas que no tienen mucha idea de cómo funciona el mundo de la inteligencia y que acusan a los servicios de inteligencia de no haberse enterado, de no haber tenido información, pero todo el mundo debería de conocer que los servicios de inteligencia no son organismos ejecutivos, son organismos de apoyo a la dirección del país. Lo que aportan es información, pero el órgano decisor es el órgano político, no es el servicio de inteligencia. Ahí es. Exactamente, exactamente. Mucha gente piensa, no, es que son los servicios de inteligencia, los espías, lo que deciden lo que se va a hacer o no se va a hacer. Siempre es a través de un gobierno, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, si no me equivoco, nuestro servicio de inteligencia tiene obligación de informar a su majestad, al jefe del Estado, ¿no? Su majestad del rey, al presidente del gobierno, al jefe de la oposición y en un momento dado al ministro o ministra que converge en esa investigación, ¿no? Sí, el servicio de inteligencia el servicio de inteligencia asesora al presidente del gobierno y a los ministros del gobierno. A partir de ahí las decisiones de compartir esa información las toman ellos. Y la decisión siempre es política. Siempre política. O ordenan al servicio que esa información sea dirigida a su majestad el rey, a quien corresponda, ¿no? A quien interese esa información. Pero el servicio de inteligencia es el órgano asesor del presidente del gobierno y del gobierno de la nación. Eso a veces la gente... El jefe de la oposición también de derecho. Sí, pero eso lo comparte el gobierno o lo ordena el gobierno. La gente a veces se confunde porque el grado o sea, de quién depende el servicio de inteligencia, piensan, ahora mismo depende del Ministerio de Defensa orgánicamente y antes dependía de Presidencia del Gobierno. Pero eso no tiene nada que ver con sus funciones. Claro. Es decir, sea el ministro que sea del que se dependa orgánicamente, sus funciones son siempre las mismas. Claro. Y ya volviendo un poco al tema otra vez de inteligencia privada, ¿qué es la inteligencia competitiva? Es algo que me llamó la atención buceando un poco en esto de vuestro mundo. Bueno, esto es una disquisición entre escuela anglosajona y francófona, que unos determinan que la inteligencia económica es inteligencia competitiva y otros que es business intelligence, ¿no? En definitiva, ¿qué es la inteligencia competitiva? Aquella que ayuda a las empresas, la palabra lo dice, ¿no? A ser más competitivas, a tener más valor. Y volvemos a lo inicial. ¿Qué hace un servicio de inteligencia privado? Aportar información a sus clientes para darle valor en una compra de otra compañía, en la internacionalización de su compañía, en verse, pues, Sergio, muchas compañías se ven... Hay muchísimas compañías privadas que deciden ahorrar dinero y asumir riesgo. Y después lloran con las consecuencias. Entonces, yo qué sé, pues tú envías material... Claro, tú envías material, por ejemplo, a un país africano para construir casas allí y resulta que primero te lo paralizan en el puerto o en el aeropuerto y después te lo roban. Y pierdes el material, la inversión, todo. Entonces muchas después vienen con las prisas y los lloros, los lamentos, pero claro, esas cuestiones son la aplicación de la inteligencia anterior. Es decir, si tú vas a hacer ese
Claro. ese movimiento. Yo te puedo contar, no puedo contar la persona, por supuesto, pero a mí me Sí, sí, sí. llamaron en una ocasión por un traslado de material de construcción a un país y nosotros hicimos un proyecto en el que le dijimos no vaya usted ahí sin compañía, tenemos que establecer un sistema de Ya, ya. seguridad para el material. Bueno, hicimos un proyecto de seguridad e inteligencia. Ese proyecto costaba, eso lo puedo decir, ese proyecto costaba 75.000 euros. Ya. La compañía determinó que era muy caro, envió el material por su cuenta y riesgo, estamos hablando de más de 1 millón de euros en material, Sí, sí, y sí. primero le pusieron problemas en aduana, no sé qué, y después le robaron el material. Lo Y perdieron todo. me llamaba a mí el presidente diciéndome, es que claro, en principio nos pareció caro, y digo, mire, le voy a decir una cosa, yo no sé cuál es el valor de la inteligencia, Ya. pero el valor de no tenerla usted ya lo tiene claro. De la Es prevención, decir, claro. Sí, 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 sí. el precio que nosotros le pedimos por hacer un servicio para evitar esto, usted decidió que era caro y ha perdido 1 millón de euros. Fíjate. Que seguramente tendrá un seguro y recuperará una parte, Sí, seguro que va a seguir perdiendo dinero. claro. Entonces, Y muchas veces la gente, los empresarios quieren ahorrárselo todo, ¿no? Y eso claro, claro. no puede ser. No puede ser. Y otra pregunta sería, Jorge, cuando acaban los límites de la inteligencia competitiva y empiezan los del espionaje, porque cuidado, a veces podemos no confundir los términos, ¿no? O aprovecharse de Sí, alguna manera. hay alguna línea roja que es fácil cruzarla fruto del egoísmo de ganar un dinero y Sí, no valorar las consecuencias. claro, Entonces, nadie puede decir que no sabe que cruza una línea roja, pues exactamente. todo el mundo lo sabemos, Sí, y la línea está en la concepción de cómo obtienes la información. claro, O sea, claro. ¿me puede contar a mí un individuo de una empresa cuestiones de su empresa? Sí, eso no es ilegal. Mm, ¿Puedo obtener yo esa información de forma técnica fraudulenta? Eso es ilegal. claro, ¿Puedo presionar a una persona para que me cuente cosas? Eso es ilegal, se llama sí, coacción, sí, sí, chantaje. Entonces, todo el sí, mundo sabemos cuando sí, 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 sí. nos acercamos a una línea que no es. Lo que pasa es que a veces hay muchísima gente que dice, bueno, yo en esto me gano 100.000 euros y me Sí, sí, sí. importa Ya que 2 estamos aquí euros, de paso, ¿no? Pues, ya que estoy aquí con un pie o los dos en este lado, voy a pasar uno al otro lado que no pasa nada y cobro mis 100.000. Bueno, eso es una jugada de riesgo que casi siempre tiene consecuencias malas. sí, y sobre todo en según qué países, ¿no? Te puedes meter en un jardín, ¿no? Pues bastante, te puedes perder Y, y, bastante. y normalmente en países civilizados, lo que voy a decir, hay mucha gente que dirá, ala, en países civilizados como el nuestro, Sí, pues te puede causar la comisión de un delito, un juicio y que pagues lo que tengas que pagar. En ah, países cuyas garantías democráticas no son las nuestras, te puede costar algo más que en la vida. sí, Se juega con reglas cierto. diferentes y el que siente que ha perdido puede llegar a utilizar medios con los que tú no cuentes. Ahí está, ahí está. Claro, porque el procedimiento que podemos tener por aquí en España, en Francia, en Alemania, pues no lo pueden tener, o en otros países de cualquier parte del mundo, que no tienen unas garantías constitucionales, por supuesto. Es diferente. Operar en determinados países de Latinoamérica, en determinados También, países también, sí.
de Sudamérica, en determinados países de Asia o África, Gracias, sí, sí. son escenarios mucho más complicados que el de España. Complejos, sí, sí, sí. Complejos. Y tienes que operar con personal altamente especializado en el ámbito territorial. Es decir, Comprendo. no estamos asustando a nadie si decimos que decimos Latinoamérica, Centroamérica tiene países muy peligrosos, Sí, es cierto, es cierto. Sudamérica, Brasil tiene ciudades muy peligrosas, Argentina tiene ciudades muy peligrosas, es decir, no se funciona con los mismos conceptos que aquí. Comprendo, comprendo. Y esto está bien que la gente, el espectador, lo tenga claro. Otra cosa, Jorge, ¿qué es la perspectiva y el análisis prospectivo? ¿Cómo pronosticar el futuro? Eso me ha llamado la atención. Uh-huh. ¿Se puede Sí, pronosticar? ahora mismo, esto antes se hacía por parte de los analistas, hay analistas especialistas en prospección, que es básicamente analizar lo que ha ocurrido para poder prever lo que va a ocurrir, ¿no? Sí. Esto ahora mismo está mucho más, es mucho más potente por aplicación de la tecnología. Sí. Ahora mismo con IA podemos hacer inteligencia predictiva. Es decir, mira, nosotros desarrollamos IA en nuestra consultora, tenemos un desarrollador de IA y hacemos productos para nuestros clientes. Y te voy a explicar un producto que escenifica perfectamente qué es esto. Yeah. Hemos desarrollado un producto de IA, de inteligencia predictiva, en la que imagínate que tú tienes una empresa y me dices, yo construyo aquí, allí, con lo que puedo tener pues gente en contra en este pueblo, por los de la naturaleza, no sé qué. Y además mi gran compañía va a hacer 5 eventos este año, que son este y este. Todo eso nosotros se lo aplicamos a la IA, la enseñamos y la IA empieza a predecir lo que puede ocurrir. Es decir, usted tiene un evento en el mes de octubre y hay estos grupos ecológicos, es total, que pudieran realizar actividades en contra de actividades. Sí, Entonces, sí. empezamos a ver cuestiones que no han ocurrido, pero que pueden ocurrir. Bueno, eso sería una prospección, sí. Y la inteligencia monitoriza permanentemente todo aquello que nosotros le hemos dicho. Claro, de sus logaritmos, etcétera, pues puede predecir lo que va a ocurrir, que no necesariamente ocurriría, pero puede... Pero nos da a nosotros... nos daremos una información... Y nos aporta señales de alerta, claro, con las que a lo mejor no habíamos contado. Por supuesto, claro. Jorge, ¿el mundo cambia, pero los problemas permanecen? ¿Tú crees? ¿Qué opinas de esta frase? Sí, yo creo que es absolutamente real. Es real como la vida misma. Tenemos exactamente los mismos problemas, lo que pasa es que en otras épocas. Es decir, buscar información del de enfrente es una cosa de hoy. No. Esto está desde los primitivos tiempos. Sí. Problemas de guerra. Toda la civilización las guerras son un problema de hoy. Hemos tenido guerra en todas las épocas de la historia. Las migraciones son un problema de hoy. ¿No? La gente se ha movido en todas las épocas históricas, con diferentes volúmenes, con diferencia de influencia. La búsqueda, estamos viendo ahora mismo la guerra en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, pero creo que era Winston Churchill que decía que para ganar una guerra hacen falta 3 cuestiones: dinero, dinero y dinero. Sí, cierto. Y entonces,
estamos viendo que la geopolítica mundial hoy está manipulada por las dos grandes potencias que buscan recursos naturales para la industria de hoy. Ahí está, ahí está. Antes se buscaba carbón, después se buscó petróleo y controlar los recursos naturales es parte del dominio que una potencia ejerce sobre el resto. Entonces, ahora mismo estamos viendo que China y Estados Unidos están enfrentados por qué tipo de recursos naturales. Además de por el petróleo y el gas, por aquellos recursos que son necesarios para la industria de los semiconductores, que son la base de la industria tecnológica de hoy. Entonces necesitamos tierras raras, necesitamos coltán, necesitamos para los teléfonos, el litio también, necesitamos litio. ¿Y qué hacen las grandes potencias? Como eso no lo tienen en su territorio, claro, lo buscan fuera y para ello generan guerra, generan de todo, es decir, amenazas, como por ser claro, el caso de Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Ese interés por Groenlandia. Claro, pero la gente tiene que, las personas tienen que pensar un poco más allá. Estados Unidos se atreve a entrar en Venezuela, que por cierto, pues nuestras condolencias a todos los muertos en estos terremotos. Nuestras condolencias por la desgracia natural. Pero Estados Unidos entra en Venezuela para llevarse a Maduro porque busque justicia o democracia para el pueblo venezolano. No, busca controlar el petróleo barato a China. Ahí está. Estados Unidos ataca a Irán porque busque que caiga el régimen de los ayatolás y los iraníes vivan mejor. No, busca controlar el petróleo barato a China. Y así se generan todos los conflictos. Estados Unidos amenaza a Dinamarca con el desembarco en Groenlandia y controlar Groenlandia porque sí, no, porque está viendo los recursos naturales que hay en esta zona. Y además se producirá algo que extenderá este dominio y esta influencia, que es que estos recursos naturales no se buscaban. Claro. Pero ahora se van a buscar. Entonces, se va a buscar más, claro. El petróleo, hace un montón de años, la península arábiga no tenía ninguna importancia porque el petróleo no era nada importante. Exactamente. Cuando el petróleo empezó a ser importante, cambió la cuestión geopolítica y pasaron a ser pues, los ricos por tener petróleo. ¿Ahora qué se va a buscar? Todos estos recursos naturales. Por tanto, como muy bien dice la frase, los problemas son siempre los mismos. El mundo cambian los métodos, cambian las aplicaciones, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y en definitiva, Sergio, hay un problema que es el egoísmo humano. Ese es el fondo de todos los problemas. Es decir, y no va a cambiar. Egoístas, ¿no? Somos bastante egoístas, ¿no? Y a veces decimos cosas por las redes sociales, sea cual sea, pero luego nuestro pensamiento o la red es diferente, ¿no? Todo el mundo bueno en las redes sociales, parece ser, pero luego a la hora de tomar decisiones, incluso particulares, pues es diferente la cosa. Claro, y no somos dados a participar en el bien común, a participar en aquellas actividades que beneficien a todo el mundo. Entonces, somos profundamente egoístas, profundamente generadores de conflictos para beneficiar a unos pocos. Exactamente. Y esos pocos son capaces de hacer cualquier cosa para... Se pretende quedar bien ante la galería, ¿no? Pero después el pensamiento y la acción suelen ser a veces diferentes, ¿no? Yo lo veo un poco así, no estarás de acuerdo conmigo, Jorge. Sí, totalmente. El ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Y eso tendríamos que pulirlo un poquito, ¿no?
Sí, Otra, totalmente de acuerdo. otra pregunta, Jorge. Ataques de desinformación. ¿Qué son y cómo podemos evitarlos? Porque hay mucha desinformación y fake news hoy en día, noticias falsas. ¿Esto se puede evitar? ¿O ha llegado a una magnitud ya que es muy difícil evitarlo, la desinformación? Es complicado porque em, esto es fruto de algo pensado exclusivamente para esto. Claro. No es fruto de la casualidad, no ha nacido porque sí, sino que primero se generaron las herramientas necesarias y después se generó el producto. Claro. Si nos acordamos, cuando los teléfonos eran solamente para llamar, Sí. los A la primeros, escucha que se decía, sí, sí, sí. los primeros teléfonos móviles costaban un dineral. Me acuerdo, me acuerdo. Y de eso pasamos a prácticamente regalarlos En los supermercados, me acuerdo yo, sí, en los en los 90. supermercados y después después de crear la necesidad, ahora a poder comprarlos a precios muy asequibles. Tú puedes Sí, sí. tener un iPhone de 2.000 euros, pero puedes tener un Sí, teléfono de 200 que funcione perfectamente o de 100. tranquilamente Pero tiene justo las aplicaciones que te van a hacer esclavo. claro, Entonces, hay un lema en marketing que dice que cuando el producto no tiene precio, el producto eres tú. claro, claro, Entonces, exactamente, ¿qué nos están vendiendo? Nos están vendiendo el arma de dominación. Entonces, exactamente. ahora tú piensas, Sergio, ¿cómo podríamos recuperar el control de nuestros hijos, quitarle el teléfono móvil, que no Sí, estén 7 horas al día conectados al teléfono? Cuestión que generará muchas enfermedades sí, sí, y dependencias y problemas psicológicos. sí, sí. Lo Pero que se llama, eso a sí, las grandes compañías tecnológicas les importa poco. sí, sí. Adicciones no tóxicas se llaman psicología, ¿no? Sí, como puede ser el bingo, el juego, todo eso, Mira, pues, hace mucho tiempo leía un informe que me resultó muy gracioso el nombre que algunos expertos le pusieron al teléfono móvil, porque el teléfono móvil es muy habitual que el padre llegue a casa y el niño pequeñito se pone a pesado, quiere que le atienda y tal, y le das el teléfono para que se sí, entretenga. claro, Entonces, claro. muchos expertos catalogaron el teléfono en esa circunstancia como el chupete electrónico. Mm, muy buena metáfora, sí, sí, Y, sí, y los niños están enganchados, nosotros estamos enganchados. sí, Bueno, es un tema complicado de evitar porque claro, esto es un sí, un gran sí. negocio para esas A nivel tecnológicas. mundial, ¿no? Y aunque muchos Hay países están una, sacando leyes, hay en unas declaraciones que hizo el CEO de Netflix, mm, dijo, nuestro problema es que la gente duerme de 8 a 10 horas, claro, claro. porque ellos Irónico, pero cierto, ¿eh? quisieran que no Claro, durmiéramos que para estuviéramos seguir ahí 24 horas consumiendo. pegados. Y de hecho, fíjate, esto afecta, que la gente seguro que no lo sabrá, eh, pero se lo explicamos. Hace muy poquito tiempo, las series de Netflix, me refiero, Sí, y de sí, otras plataformas, eran sí, de 30 películas, de 30 capítulos, sí, de 25, de 20, ahora son de 5 o 6. sí, cierto. Esta variación se ha hecho porque necesitamos, hay tal cantidad de demanda de consumo que no hay capacidad de hacer esas grandes producciones. Sí, sí, Y no, por claro, tanto ahora las series son de 4 o 5 capítulos, sí, como sí. mucho 6, Son y terminan. microseries a veces que se les llama, Claro, ¿no? pero porque ha variado nuestra
nuestra capacidad de consumo. Claro. Nosotros cada vez necesitamos consumir más rápido. Más, sí, Si tú coges el teléfono y le preguntas a tu hijo, o a ti mismo te lo pregunto, yo me lo pregunto a mí mismo y a veces digo, ¿qué he hecho yo 1 hora en el teléfono? Ya. Pues pasar vídeos, ver tontadas, o sea, perder el tiempo. Y eso genera una necesidad típica de consumo que la han creado ellos. Entonces, al final es un negocio y es muy difícil de evitar. Creo que la gente está muy adicta a ello, no hay adicta, sino forma parte de sus vidas, porque yo me muevo aquí en Barcelona o en Madrid, en transporte público, vas al metropolitano, al metro o en autobús, y ves a la gente que no mira en el paisaje, ¿no? O un viaje en autocar o en tren, sino la gente está conectada a su dispositivo y depende del paisaje, ¿no? Sí, o conocer a otras personas in situ, con su factor humano y todo. Nosotros tenemos una niña gimnasta de élite, y eso le ocupa muchísimas horas de su día, claro. Más los estudios, que además es buena estudiante, tiene muy poquito tiempo. Pero el poco tiempo que tiene lo dedica al teléfono. Claro. Si le dejas 1 hora, está 1 hora con el teléfono. 1 hora con él, claro. Pues ya son una generación, ¿no? Ya de adolescentes o de niños ya que están, digamos, ya están creciendo con esto paralelamente a su evolución, ¿no? Como personas. Sí, es una parte de ellos ya. Es una parte de ellos son ya, elementos, son personas tecnológicas. Son personas tecnológicas, seres tecnológicos. No pueden vivir sin ello. O sea que... Y ahora una pregunta que creo que es importante, ya la última, Jorge. ¿Ayuda a mejorar los procesos de la inteligencia privada mediante el uso de la inteligencia artificial? O sea, cada vez más la inteligencia artificial dominará más a los procesos de inteligencia privada. Sí, nos ayuda mucho la inteligencia privada a automatizar procesos. Ahora, yo quiero que entienda la gente algo que es esencial. La inteligencia privada no es el cerebro humano. No, claro. Ni se le acerca. Es decir, la inteligencia artificial es un calculador matemático. Exactamente. En lo que vence a nuestro cerebro es en la capacidad de relacionar información y hacer cálculos a una velocidad que nuestro cerebro es imposible que haga. Y eso nos permite establecer parámetros, establecer pautas de conducta y de todo tipo que nos beneficia a la hora de hacer nuestro trabajo, evidentemente. Y además es algo exponencial, ¿no? Que una máquina pues puede inducir a otra o crear a otra y así sucesivamente. Cada vez aumentan más sus posibilidades. Sí. Nos van a despedir a la mitad. Sí, eso es cierto y mucha gente tiene miedo de esto, ¿no? Por ejemplo, ayer, iba con mi familia, pasaba por una autopista de pago y no había ninguna persona ahí que controlaba, ningún trabajador. Eso es un buen ejemplo porque hay gente que dice, yo soy de los convencidos que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, ya lo está cambiando. Ya lo está cambiando. Pero no para mejor. Me refiero en posibilidades profesionales. Va a despedir a mucha gente y vamos a tener un problema de que cada vez el porcentaje de personas subsidiadas va a ser mayor. Claro. Porque no van a tener en qué trabajar. Y el ejemplo que tú pones es práctico. Es decir, antes pasaba por el peaje de la autopista en Barcelona y había 14 personas o 20, una en cada cabina, y hoy no hay nadie. Hay uno en el control. El año pasado igual había un informador, pero es que ayer, por ejemplo, no había ni el informador. De hecho, un coche con una señora se quedó ahí clavado, sería por la tarjeta de pago o por el pago por teléfono. Y claro, eso pues no sé, pues igual hay un teléfono que llamar y vienen, pero... Un sector que yo vaticino que va a cambiar rápido. Ya hizo un cambio, tú ibas antes a una gasolinera y te ponían la gasolina. Sí, cierto. Ahora vas y ya esos trabajadores han desaparecido, pues te la pones. Exactamente.
El siguiente paso va a ser que ni te la vas a poner. Te la vas a poner tú, pero el del cobro y demás ya no va a estar. Ya no está, sí. Y Va, esas, lo va, pues al menos por va aquí a en ser, Barcelona hay bastantes ya, ¿eh? Las va a ser llaman low todo cost, no automático. low cost, pues que no hay nadie en la gasolinera, están las máquinas expendedoras y están las máquinas que cobran, no hay punto. Entonces, pues si hay algún problema, pues hay un teléfono que contactar y bueno, haces tu queja y bueno, ya veremos, ¿no? Pero bueno, todo está evolucionando mucho. Bueno, incluso otras profesiones que dicen que pueden, no sé si desaparecer o sí amortizar de alguna manera. Ya, por ejemplo, los abogados, Sí, los psicólogos, y eso ya los existe un poquito. abogados a ver, en todo aquello que son juicios, yo no lo veo, porque ahí entra la estrategia, el Claro, diseño de un cerebro humano. No basta con tener la información, ya, sino que debo saber cuándo utilizarla y cuándo no. Y eso la IA ya, no lo va a hacer, no lo dudo. va a hacer eso. Ahora, en aquellas gestiones de abogados sencillas como son, prepárame un escrito de reclamación de no sé qué, Ya. todas esas gestiones las va a hacer la IA. Claro, sobre todo en derecho civil, claro, sobre todo en derecho civil, ¿no? Pues esto, En penal es más complicado, pero en civil, incluso en laboral, van a hacer de todo. sí. Pues queda claro las empresas y los que dedicáis a los servicios de inteligencia privados, que es importante también, que es un servicio que se ofrece a empresas. Ha explicado un caso muy coherente, ¿no? Ese que, pues que vio muy caro que 75.000 euros por garantizar su operativo era muy caro, pero claro, al no tener esa información, pues claro, lo perdió todo, ¿no? Luego, por lo que te has dicho también, podía cobrar el seguro más o menos, pero lo que es su operación, su operativa comercial, pues no le salió bien. O sea, ahorras Claro, dinero, esto, pero mira, arriesgas más. sería serio como tú puedes comprar mejillones que han sido depurados, tratados y demás y garantizar tu salud, o puedes comprar mejillones a Claro, uno en la calle y y acabar en el comértelo. hospital. Te saldrá mucho más barato y veremos si después te No sale acabas mucho más en caro. urgencias, ¿no? Sí. Pues ha quedado claro, Jorge, de verdad. Siempre es un placer entrevistarte y contar con tu erudismo y sabiduría y tu experiencia, sobre todo lo que has dicho al principio, que la experiencia es un grado, aparte del conocimiento que puedas tener. Y bueno, pues ya te esperamos ya la próxima temporada, si tú lo deseas, aquí en Sector 9 de Televisión, que siempre decirte que tú personalmente tienes bastantes visualizaciones en nuestro canal y que la gente agradece, pregunta y me dice, oye, pues voy a buscar esto que ha dicho este hombre, el señor Jorge, voy a buscarlo por mi medio, quiero informarme más. Oye, pues quedamos muy agradecidos de aquí desde el Sector 9, ¿eh? Bueno, yo como creo que tú conoces ya, soy una persona de compromisos Cierto. y de valores y por Sí, supuesto que me tenéis a vuestra disposición. Siempre que yo tenga el momento, ahí estaré. lo Hoy no sabemos. era un buen momento porque tengo Pero 200 siempre cosas, haces ese esfuerzo que se agradece pero, mucho. pero bueno, hacemos el esfuerzo que Y merece, tanto que merece la sí. pena. Y vaya por delante que colabores también con esa cultura de hacer los servicios de inteligencia, pues que nació ese canal, ¿no? Que ya ves que no hablamos de espionaje español, sino que hablamos geopolíticamente de todos los servicios de inteligencia del mundo, de todas las técnicas que hay, etcétera. O sea, la gente se puede curtir bastante si quiere y después investigar por ellos mismos, que también está bien, ¿no? Es como aquello que Mm. dices, no estudias filosofía, sino que aprendes a filosofar, ¿no? Y la gente, pues, no solo entiende la información, que aprendes a buscar la información, ¿no? Y en eso animamos este canal con expertos y expertas como tú. Jorge, un placer como siempre, que tengas un buen verano y si haces vacaciones, que tengas unas buenas vacaciones. Muchas gracias, un abrazo y igualmente que tengáis una Nos buena vemos la vacación. temporada que viene. Un fuerte abrazo, amigo Chao. mío. Hasta luego. Como hemos visto en esta entrevista con Jorge Gómez, la contrainteligencia y sobre todo el tema que hemos tocado en este programa, las agencias de inteligencia privadas, es un esfuerzo proactivo para identificar e investigar las amenazas potenciales antes de que tengan la oportunidad de hacer daño.
También implica la detección de infiltraciones, la neutralización de agentes, en este caso, como hemos dicho, de agencias privadas y la protección de información clasificada también por agencias privadas. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal YouTube, vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Muchas gracias.